Nuestra primera sesión del taller de este semestre al doctor Jorge Zaragoza Vadillo. Ustedes ya lo conocen y bueno, vamos a leer para los nuevos el trabajo que él desempeña. Él es doctor en economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, maestro en dinámica no lineal y sistemas complejos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del SNI 1 y además forma parte de dos unidades del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Una de ellas es Economía Urbana y Regional y la otra es Economía Matemática y Modelos Computacionales. Fue profesor de la Facultad de Economía y en la FES Acatlán, ambas de la UNAM. Actualmente es profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, miembro fundador del Seminario de Economía y Complejidad aquí en el CEICH, ustedes lo saben. Fue profesor del curso Taller de Sistemas Complejos aplicados a la economía y fenómenos sociales en el Instituto de Investigaciones Económicas y ha publicado artículos sobre modelos matemáticos aplicados a las zonas metropolitanas de México y recientemente acerca del cambio climático local en la zona metropolitana del Valle de México. Sus principales líneas de investigación son modelos matemáticos sobre la dinámica de la PEA aplicado a las zonas metropolitanas de México, análisis de fenómenos económicos y socioeconómicos con el enfoque de la teoría de los sistemas complejos. Pues como siempre es un gusto para nosotros contar con la presencia del doctor Jorge Zaragoza y sin más le doy la palabra. Por favor, doctor. Y, buenos días a todos los asistentes al seminario y a todos y a todas. Primero que nada, agradecerles al doctor Ricardo Mancilla y a la maestra Rosa María Mendoza, pues una vez más la invitación para compartir y participar con algo de mis conocimientos en este seminario. El título de este seminario, que es el Modelo Económico de México en la actualidad, escenarios, posibilidades y complejidad. Entonces, entiendo que el objetivo de este taller, de estas dos sesiones, de hablar sobre la teoría keynesiana, es para que los asistentes, independientemente de que sean economistas o no, o estudiantes de economía o no, tengan más elementos para entender las conferencias que se están dando respecto al modelo económico de México, ¿no? Entonces, a mí en lo personal se me hace muy pertinente que eh, se tomen en cuenta todos los elementos para entender mejor de qué se trata las medidas que en un momento dado está tomando la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum respecto a la política económica. Muy bien. Entonces me propusieron que hablara de la teoría keynesiana. En realidad es muy amplia, ¿no? Pero voy a tratar de dar los puntos más relevantes, pero indudablemente la teoría keynesiana se entiende mejor con los antecedentes. ¿Qué ideas hay antes de que apareciera John Maynard Keynes? Algunos le dicen en inglés Keynes, John Maynard Keynes, eh, para entender con quién debatió, de cómo tuvo que proponer su teoría general, la famosa teoría general de la ocupación, el interés y el dinero en 1936. Eh, en dos partes. La de hoy, voy a hablar de sus antecedentes, es decir, las principales ideas de los economistas previos a Keynes
Y ya en la segunda sesión, que sería, que si mal no recuerdo, el 25 de marzo, ya hablaré pues prácticamente las ideas fundamentales de la teoría keynesiana y ya con eso cerraría para que tengamos los elementos para entender un poquito más la política económica del actual gobierno y qué tanto, más adelante un poquito esto de qué tanto había de cierto cuando el presidente Andrés Manuel, el expresidente Andrés Manuel López Obrador le llamaba a su política económica la economía moral, o luego le llamó el humanismo mexicano. En fin, un poco qué tanto se acercan a una teoría keynesiana o qué tanto no en este aspecto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los elementos. Entonces hoy vamos a ver los antecedentes. Eh, el contenido de la charla de hoy, pues empieza con el punto número uno, la economía política clásica, ¿verdad? Y hay varios economistas, pero voy a destacar a los más relevantes, eh, de donde hay las ideas más importantes. También, aunque Keynes nunca se consideró propiamente ni simpatizó con Marx, pero necesitamos tomar algunos elementos de la economía política marxista y cómo Marx retoma elementos de la economía política clásica, principalmente de Adam Smith. Bueno, y a partir de ello, cómo se forma la teoría económica neoclásica, que también es conocida como la teoría económica marginalista, ¿no? Algún marginalista que, bueno, es discutible eso de que haya sido una revolución, ¿no? Por supuesto que tenemos que hablar de la Gran Depresión de 1929, ¿no? De octubre de 1929, que finalmente le permitió a Keynes abrirse espacios con su obra y en un momento dado ser escuchado. Se llama la Gran Depresión, la depresión económica más fuerte de la historia del capitalismo a escala global. Y bueno, en el punto 5, cómo inicia la era keynesiana. Y en el punto 6 pongo ahí algunos de las crisis o de las depresiones económicas, recesiones, algunas de las que ha habido a través de la historia, como una forma de mostrar que mientras eso exista, que además es algo inherente al capitalismo, las crisis cíclicas, de acuerdo a lo que dijo Marx y antes del Sismondi, son intrínsecas del capitalismo. Entonces, mientras existe el capitalismo, esas crisis van a continuar y por lo tanto va a seguir siendo vigente Keynes mientras no surja otro teórico con mayor capacidad que él, ¿no? Muy bien. Entonces, de la economía política clásica, que es de un periodo desde el siglo XVIII, ¿verdad? Más o menos la década de los 20 del siglo XVIII, a, mm, a la década de los 30 del siglo XIX, pues sobresalen, por supuesto, Adam Smith, que es considerado el padre de la economía moderna. Con él inicia ya la economía como ciencia. Después le sigue otro economista político clásico, David Ricardo, que su principal contribución tiene, ahorita vamos a ver las contribuciones, la famosa teoría del valor trabajo, que Marx la complementó y la amplió
Thomas Robert Malthus, ¿verdad? Con su teoría del crecimiento de la población, que este, él decía que la población crecía geométricamente, mientras que la producción de alimentos crecía aritméticamente, y él había pronosticado que nos íbamos a acercar a una hambruna generalizada debido a esa situación, cosa que no sucedió. Más bien lo que hemos visto que las crisis del capitalismo son crisis de sobreproducción más que de escasez, ¿verdad? Y bueno, aclaro para decir que en un momento dado Thomas Robert Malthus, este, también se opuso a la tan citada Ley de Say, cuyo autor es Jean Baptiste. Y ahí ven sus fechas de nacimiento y los años en que murieron. Y más adelante la vamos a explicar con más detalle, pero justamente se llama la Ley de Say por el nombre a su autor Say, que podríamos ver más adelante que no es tanto una ley como tal, pero bueno, así la bautizaron en su momento por la influencia que tuvo supuestamente para explicar la economía a nivel global. En ese entonces no se le decía a nivel macroeconómico, porque como veremos, la macroeconomía como tal, ahora que ya es una rama de la economía, nace justamente con John Maynard Keynes, ¿no? Obviamente las obras de todos estos economistas son extensas, pero yo traje más relevante de cada uno de ellos, ¿verdad? Ya estas eh, obras se escribieron ya con un capitalismo consolidado, por supuesto en el primer país capitalista del mundo, Inglaterra, este, y pues ya la economía, ya, aunque la mayoría de ellos son filósofos, este, pues empezaron a entrar a analizar y estudiar ya la economía a nivel global. Y bueno, una obra clásica que es una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, publicada en 1776 por Adam Smith, ¿verdad? Economista inglés. Y rescato tres puntos básicos. Él habla del individualismo, de la iniciativa personal y que los seres humanos son egoístas por naturaleza y que la búsqueda del beneficio individual, personal y egoísta a la hora de interactuar todos los individuos de una sociedad iba a llevar a un progreso económico y social de la sociedad en su conjunto. De ahí viene esta idea de la plena libertad económica, ¿no? Y esto que se ha citado, se cita miles de veces y dicen que la mano invisible, como que como si hubiera una fuerza ahí en la naturaleza, que por supuesto que él se basa en la idea de la ley natural, que tiene que ver con la influencia del enfoque científico de su época, y dice que la economía se autorregula a sí misma y que fue expresada en la famosa frase laissez-faire, el dejar hacer, dejar pasar. Y finalmente todo esto se reduce en que no haya la intervención del Estado en la economía, que el Estado no tiene por qué regular a la economía
ni controlarla, porque ella por sí misma, dada esa mano invisible, se va a autorregular y va a llevar al progreso económico y social. Entonces, y no solo que no intervenga para controlar la economía, y mucho menos que no intervenga de, que en los procesos de producción, distribución y consumo. Es decir, el Estado no tiene por qué invadir, según Adam Smith, el terreno de la iniciativa privada, ¿no? Entonces, esa palabrita de libertad económica, de ahí viene también el liberalismo clásico, ¿verdad? De los economistas clásicos, y ahí viene la palabra liberalismo, el liberalismo económico, la libertad de la iniciativa privada, eh, el libre juego de las fuerzas del mercado, ¿verdad? Y que bueno, finalmente la iniciativa privada es la que va a resolver, según Adam Smith, todo, ¿no? Bueno, desde aquí adelanto porque estos son los economistas liberales, ¿verdad? Y claro, hay diferencias entre ellos, pero más adelante vamos a ver cómo la teoría neoclásica, que de ahí viene la neoliberal, ¿verdad? Malo, pienso que después algunas cosas las cambian, ¿verdad? Pero vamos a ver qué cosas toman y qué cosas cambian. Y bueno, la llamada división del trabajo, que es una idea de hacer más productivos a los trabajadores. La idea de esta división del trabajo está que en lugar de que un trabajador produzca por sí mismo una mercancía o un producto de principio a fin, hay que diversificar los procesos de producción, y que un trabajador haga una parte del proceso, otro haga la siguiente y otra así. Y se pone el ejemplo de los alfileres, dice que un trabajador estire el alambre, otro que lo corte, otro que le haga el filo en la puntita, otro que le ponga la cabecita al alfiler, y que de esa forma en menor tiempo se puede producir una mayor cantidad de productos con la división del trabajo. Y de ahí ya surgieron otras corrientes más contemporáneas como el Fordismo, el Toyotismo, donde buscaban hacer más productivos a los trabajadores por medio de la división del trabajo. Y en realidad, pues en el fondo son formas de explotarlos más desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, estas son las ideas fundamentales de Adam Smith. Luego viene David Ricardo con su teoría del valor trabajo, que después fue retomada por Marx. Y básicamente aquí la teoría del valor trabajo dice que el origen de la riqueza es el trabajo humano, y que éste se mide con el tiempo de trabajo que se emplea para producir una mercancía o un producto, ¿verdad? Es decir, entre más tiempo tiene un producto para producirlo, más vale, ¿verdad? Este punto del valor trabajo es muy importante, como le decía, después es retomado por Marx, porque aquí es donde la teoría neoclásica o marginalista va a dar un giro con respecto a lo que ellos consideran lo que es el valor de una mercancía o de un producto, ¿no? Bueno, la teoría de la renta tiene que ver con el precio al que se renta la tierra, ¿verdad? Entonces dice que tenemos renta de diferentes calidades, y que la renta de mejor calidad se le asigna un precio, y que cuando ésta se satura se tienen que desplazar a las rentas de menor calidad, pero luego esas rentas de menor calidad o
o de calidad de segunda, hablemos de calidad de primera, calidad de segunda, calidad de tercera y sucesivamente, se van saturando, se van desplazando y obviamente los de mayor calidad aprovechan para subir de precio, dado que por la demanda que tienen y al mismo tiempo la saturación, ¿no? Y la famosa teoría de las ventajas comparativas, que es la base del comercio internacional actual, ahora que está de moda el asunto de los aranceles de Trump, ¿verdad? Finalmente aquí Ricardo está proponiendo que hay que ver las ventajas con respecto a la producción de ciertos bienes, productos, y que en lugar de que sean producidas todos esos bienes por un solo país, si un país tiene menores costos de producción de determinados bienes, mercancías, productos agrícolas, es preferible que los exporte y que otro país que tenga mayores habilidades para otra producción los venda y que de esa forma y productos donde se es más capaz un país que el otro y que salen a un menor costo y que son ventajas para ambas partes, ¿no? Por eso se llama la teoría de las ventajas comparativas y allí David Ricardo estaba poniendo las bases para el comercio internacional. Bueno, aquí me voy a brincar a Malthus, pero ya les hablé que él es el de la teoría de la población, pero lo interesante de Malthus es que en un momento dado también se opuso a la famosa ley de Say, la famosa ley de los mercados, también conocida como ley de los mercados, el francés Say, y básicamente él dice que en qué consiste, que a escala de la economía en su conjunto, la oferta crea su propia demanda. Es decir, ellos plantean que todo lo que se produzca y se lleve al mercado en su conjunto va a ser consumido. Entonces prácticamente establece una igualdad entre oferta y demanda. Aquí, aunque todavía no se habla de macroeconomía, ya estamos hablando de variables agregadas, la variable oferta, la variable demanda. Y justamente aquí hasta lo subrayo, porque aquí está uno de los puntos claves de discrepancia con Keynes, y que bueno, y también discrepancia con otro economista suizo, Sismondi, Jan Sismondi, y hasta del propio Marx, que fueron los que tuvieron en contra y mostraron que no es cierto que la oferta crea su demanda. Por eso pongo esto de la ley y que de aquí es la demanda efectiva. Entonces, realmente hay problemas para que se cumpla esta supuesta ley, básicamente por, por dos razones, ¿no? La primera es que los consumidores tienden a ahorrar, no, no necesariamente van a consumir todos sus ingresos. La segunda, por los salarios. Eh, los salarios no pueden ser suficientes para que la gente compre todo lo que se oferta. Y una más que tiene que ver es con los tiempos. O sea, esto de que la oferta crea su demanda no es tan automático como lo creían Say y otros economistas clásicos, sino que lleva un tiempo para que esa oferta sea consumida. Hay un plazo que no es así tan automático. Entonces, por eso se creó ese problema de demanda efectiva que más adelante trató, que ya lo habían visto Sismondi y Marx, pero que más adelante lo trató Keynes, ¿no? Y entonces la teoría cuantitativa del dinero, básicamente ellos dicen que solo sirve para hacer circular las mercancías.
sea, se habla de una neutralidad del dinero que no tiene un efecto sobre la economía, nada más como si fuera una especie de lubricante para que circulen las mercancías, comprar y vender. Pero aquí es donde vino otro problema que después lo señaló Keynes, ¿verdad? Que sí, sí tiene influencia el dinero, sobre todo por las tasas de interés que cobran los usureros, los rentistas, los bancos en la actualidad, y por los beneficios que se dan en la compra y venta de acciones en el mercado de la bolsa de valores, de a tal extremo que hoy día, y eso también se perfeccionó con Keynes, en todos los países hay una política monetaria y que en de interés por los bancos centrales. Y bueno, con respecto al empleo, que finalmente también era otra de las grandes preocupaciones de Keynes, por no solo la recesión y todo el desempleo que generó, los neoclásicos, en especial Say, decía que una economía en equilibrio tiende, en ausencia de choque, no empleo. Es decir, el libre juego de las fuerzas del mercado, el salario de los trabajadores como un precio más, el trabajo como una mercancía más, donde el salario de los trabajadores está expuesto a las leyes de la oferta y de la demanda, en esa visión de equilibrio. A veces tendrían que aceptar los trabajadores que se disminuyen sus salarios para darles un empleo. Finalmente se iba a lograr el pleno empleo. Y de aquí viene una idea interesante. Dice, los trabajadores que no tienen empleo es porque no quieren trabajar al salario que se les está ofreciendo. Es decir, para los clásicos, el empleo es voluntario. Digo, el desempleo es voluntario, perdón. El que no trabaja es porque no quiere. Y justamente Keynes vino a mostrar que sí, que por esos problemas de demanda efectiva, por las recesiones económicas, eh, el desempleo es involuntario. Y más adelante vamos a ver algunas imágenes de las filas de desempleados durante la depresión de los años 30, la Gran Depresión. Y bueno, y aquí está esta otra idea de que la economía va a lograr su equilibrio, su autorregulación, y que solamente choques externos la pueden desequilibrar. Es decir, ellos asumen esa idea de que la economía se autorregula, llega a un equilibrio, a un óptimo, las famosas curvas de oferta y demanda, donde en el punto donde se intersectan es el precio de equilibrio, etcétera, y que solamente choques externos la pueden desequilibrar, pero que aún así la economía va a regresar a su equilibrio, ¿no? Y otros autores, el propio Marx, el propio Sismondi, y además el propio Keynes lo vio, es que las crisis cíclicas, es decir, las recesiones del capitalismo, son por factores internos al sistema. Es decir, las crisis son intrínsecas del capitalismo. Muy bien. Entonces, básicamente, estos estoy poniendo a los más relevantes con sus ideas así de manera muy sucinta, pero que pueden ayudarnos a comprender contra qué o qué debatió Keynes. Este, obviamente no puede quedar de lado la economía política marxista, que principalmente se desarrolló Marx en el siglo XIX, y sus elementos claves, el materialismo histórico, donde establece la estructura económica determina la estructura social, y que además establece un proceso histórico que yo diría dinámico,
que está en constante evolución y que básicamente es un sistema que entra en contradicciones. La unidad y lucha de contrarios, por ejemplo, y pues de ahí surge todo este estudio de la lucha de clases, ¿verdad? Y con su famosa frase que la lucha de clases es el motor de la historia. Y bueno, en algún momento dado, esas contradicciones del sistema capitalista lo tendrían que llevar algún día a su colapso, ¿no? Por supuesto que la teoría del valor trabajo, que es retomada de David Ricardo, ¿verdad? Y él hasta habla del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir riqueza, es decir, más mejora y esta idea de que el valor de una mercancía es el tiempo de trabajo que se invierte en ella. Por supuesto que encontró el origen de la plusvalía, que es la causa de la explotación de los capitalistas hacia los trabajadores, hacia los obreros, y de ahí las clases sociales, y bueno, todo lo que la propiedad privada, etcétera, ¿no? Y en esta búsqueda de lucro, de la ganancia, de reinvertir, pues se da la acumulación del capital, pero a final de cuentas, lleva a una crisis del capitalismo, ¿no? Y pone en el escenario, él es, después de Sismondi, pero él con su estudio más detallado y con su obra, las llamadas crisis cíclicas del capitalismo, que a final de cuentas, la Gran Depresión de 1929, pues fue la crisis más grande en la historia, o hasta ahorita ha sido la crisis más grande en la historia de las crisis cíclicas del capitalismo, aunque ya venían antes de la Gran Depresión, ya venían, pues ya las había observado Sismondi, ya las había observado Marx, ¿no? Entonces, finalmente dice que ah, una vez que se den las condiciones para que colapse el capitalismo, tiene que tomar este, control del gobierno, el proletariado, se tiene que hacer una dictadura del proletariado para establecer un socialismo y de ahí pasar a un comunismo que tendría que ser la fase superior del socialismo, lo que sería ya un socialismo. Nosotros sabemos la historia de que efectivamente estuvo a punto de colapsar el capitalismo con la Gran Depresión de 1929 y finalmente, aunque muchos se oponían a Keynes, podría decirse que salvó con sus propuestas, él salvó al capitalismo este, de su colapso, ¿no? Del colapso de lo que hablaba Marx. Por supuesto que tuve que incluir a Marx como uno de los grandes economistas del siglo XIX, porque vino la reacción contra él de la teoría económica neoclásica, o también llamada marginalista, que viene a la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX. Y bueno, pues estos economistas, como su nombre lo dice, la teoría neoclásica es una nueva versión de la teoría clásica, pero toman ciertos elementos, los podemos ver en sus planteamientos, y introducen William Stanley Jevons, introduce el famoso concepto de utilidad marginal, ¿verdad? Donde dice que por ejemplo, si alguien se compra un par de zapatos, el primer par de zapatos para él tiene mayor utilidad porque es el. Pero si se compra un segundo par de zapatos, el segundo par tiene menos utilidad que el primero, el tercero menos utilidad que el segundo, etcétera. Y sobre todo el concepto de utilidad marginal. Para ellos, para los neoclásicos o marginalistas,
el valor de una mercancía está en la utilidad que tenga para el consumidor, no en el tiempo de trabajo para producirla, como dijeron David Ricardo y Marx. Entonces, esto, bueno, como que es medio subjetivo, ¿no? La utilidad, y aquí es uno de los puntos que discrepan de Ricardo, que es un clásico, pero aparte, hacen a un lado la propuesta misma de Marx, ¿no? Entonces, de ahí esto también Carmeyer igual todos sus conceptos de equilibrio general y de la utilidad marginal llevan al costo marginal, a los costos marginales decrecientes, y estas mismas ideas las llevan también a las máquinas. Dicen que la primera máquina tiene mayor utilidad, pero si metes a una segunda, por eso es la segunda está al margen, la marginal, ya te va a producir menos que la primera. Y lo mismo en cuestión de los trabajadores, ¿no? La productividad marginal de una máquina, la productividad marginal de un trabajador, entre más número de trabajadores vas metiendo, el trabajador que va al margen de esa suma que vas haciendo de trabajadores, ya tiene menor productividad, ¿no? Esta idea, a esto es a lo que le llamaron la revolución marginalista. Y bueno, pues todas estas ideas del equilibrio general. Y Alfred Marshall integró las ideas marginalistas con la economía clásica. Bueno, todas estas ideas, lo que decía Smith del individuo egoísta, individualista, que va en busca de su beneficio personal, etcétera, y del libre mercado y de la no intervención del Estado en la economía, ni siquiera como regulador de la economía, ¿no? Bueno, quiero decir que Alfred Marshall fue su maestro de John Maynard Keynes en Cambridge. De hecho, Keynes se formó entre economistas neoclásicos y aún así tuvo que hacer un esfuerzo grande para deshacerse de ideas que había adquirido en su formación como economista, ¿no? Este, pero su mentor, su tutor, su maestro de Keynes fue este neoclásico inglés, Alfred Marshall. Entonces, bueno, aquí pongo juntos a William Jevons, Carmenger y Leon Walras, ¿verdad? Se dice que al mismo tiempo, pero de manera independiente, desarrollaron el concepto de utilidad marginal, lo que ya les había mencionado, la revolución marginalista. Otra vez la idea de los mercados libres y perfectos, la libre competencia, ¿verdad? Pero para que haya esos mercados libres o la libre competencia, ponen unas condiciones y unos supuestos que la verdad en la realidad son muy difíciles de cumplir. Y bueno, modelan el equilibrio general competitivo con base en sistemas de ecuaciones lineales y sus respectivas gráficas, ¿no? Las famosas gráficas en el plano cartesiano de la ley de la oferta y la demanda, y luego los costos marginales, los gastos marginales. Todo esto, prácticamente ellos son los primeros que empiezan a formalizar, la formalicen desde mi punto de vista el hecho de que el instrumental matemático sea lógicamente consistente, ¿verdad? No significa que necesariamente eso haga más científica a la economía, ¿verdad? De hecho, esa es la fuerte crítica a la teoría neoclásica por los economistas heterodoxos, los que no están en esta corriente que es la ortodoxa, pues los supuestos, esos supuestos de un consumidor promedio, un productor promedio, esto de el consumidor que tiene información completa,
de los mercados, el consumidor racional y el productor racional, que como tienen toda la información del mercado, pueden hacer elecciones racionales y que eso va a llevar a los óptimos, a los equilibrios, etcétera. Pues sí, se puede graficar muy bonito con las matemáticas, pero no, pero si los supuestos son falsos y te lleva a resultados equivocados, pues habría que revisar nuevamente, ¿no? Este, bueno, pues como les decía, Alfred Marshall, el tutor de John Maynard Keynes, ¿verdad? Obviamente, a la formación de los precios le agrega el concepto de las elasticidades, ¿no? La famosa elasticidad de la oferta, elasticidad de la demanda, y que lo representa con la pendiente de la recta, que cuando la pendiente es cero, cuando la pendiente es uno, y que bueno, eso explica factores que hacen que sea elástica la oferta, elástica la demanda, etcétera. Por supuesto que con él se consolida la llamada microeconomía, que hoy conocemos como las teorías del consumidor y del productor, la formación matemática del costo-beneficio, donde se utilizan esas matemáticas, donde optimizas los máximos, los mínimos, pero que es una matemática lineal, estática, y que desde el punto de vista didáctico puede ser bueno para entender cosas, pero sabemos que el mundo no es lineal, y mucho menos la economía, ¿no? Entonces, y aquí está ya más acabadita esta idea de que el valor de una mercancía no está en función del tiempo de trabajo para producirla. Es decir, aquí está diciendo lo contrario, utilidad. Y bueno, yo me pregunto, la utilidad es subjetiva, ¿no? O sea, algo para alguien puede ser más útil que otro. Pero bueno. Y obviamente a partir de esa utilidad se establece la demanda, se establece el precio y a final de cuentas teniendo el valor una mercancía al precio al que es establecido. E incluso Walras habla del subastador walrasiano, se le llama el subastador walrasiano, donde hay un sistema donde se establece el precio de una mercancía y a final de cuentas el precio es lo que es la unidad de valor de una mercancía para ellos, ¿verdad? Bueno, sin embargo, vino la gran realidad y la gran realidad fue la Gran Depresión. La Gran Depresión, que más o menos fue de 1929 a 1939, dependiendo del país, en unos lados duró un poquito más, un poquito menos, pero todos ya la sabemos, incluso los que no son economistas, que inició con la caída abrupta o el crack financiero le llaman, ¿no? De la Bolsa de Valores de Wall Street en Nueva York el 29 de octubre de 1919, el llamado Martes Negro, ¿no? Por cierto, un comentario al margen. Ayer tuvimos un lunes negro, pero bueno, ahorita hablamos de eso, pero allá en Estados Unidos, ¿no? Fíjense, si uno lee esto, parece que estás hablando de la crisis económica de 2008. Las empresas despidieron trabajadores. Los particulares no podían pagar sus hipotecas. Los bancos dejaron de dar créditos y una gran cantidad de ellos se declararon en quiebra. Al mismo tiempo, el consumo cayó a niveles no imaginados y las empresas se quedaron sin compradores, con mercancías en sus bodegas. Este punto de mercancías en sus bodegas y con materias primas, pues, de con claridad que son crisis de sobreproducción, no de escasez. Es decir, ahí está
La mercancía está ahí en las bodegas y materias primas, pero no hay ya nadie que compre. Es un problema de demanda efectiva, dice Keynes, pero el problema se complica un poco más, pero eso lo da donde ya voy a hablar ya de los fundamentos teóricos de la teoría keynesiana y la ecuación de demanda, de la famosa ecuación de demanda de Keynes, ¿no? Pero bueno, las tasas de desempleo en Inglaterra llegaron al 20%, en Estados Unidos al 14%, y otros países desarrollados alcanzaron niveles nunca antes vistos en la historia. Por eso es la Gran Depresión. Obviamente hemos conocido de otras, ¿verdad? Y rescaté todas estas imágenes que estoy utilizando en esta presentación, todas las bajé de la red, de la internet. Y aquí vemos el drama cuando las imágenes dicen más que las palabras, ¿no? Ahí está el Black Tuesday, el Wall Street Crash. Niños pidiendo, preguntando por qué no le dan un trabajo a su papá, ¿verdad? Aquí las filas de desempleados en una oficina para desempleo, un employment. Una madre, no sé si sea británica o norteamericana, pero con el drama de sus hijos con hambre por la Gran Depresión y obviamente las comidas en masa, ¿no? Las a grandes ollas que se hacía para paliar el hambre de tanta gente por el desempleo. Ahí vemos a los niños formados y unas voluntarias sirviéndoles en sus platos, ¿no? Y ya no, y qué hablar de todos los que se suicidaron. Incluso se habla en algunos reportes de suicidios en masa, eh, corredores de bolsa o sus clientes que quedaron en la quiebra de la noche a la mañana por la abrupta caída de la bolsa de valores y que se suicidaban y se arrojaban de las ventanas de Wall Street porque quedaron. Claro, obviamente también de ahí están otros factores como la avaricia y el miedo de invertir, invertir y mientras sigan subiendo de precio y me arriesgo más y me arriesgo más. Y luego si se dan todos los fenómenos de manada, de que, bueno, si están subiendo tales acciones, pues hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar y provocan que vayan a las alzas, pero luego cuando vienen a la baja, provocan también ellos mismos el decir, ¿por qué están vendiendo? Aceleran esas caídas. Detrás de eso están dos emociones muy humanas sobre eso habla mucho Keynes el aspecto psicológico, emocional de los agentes económicos. Pero en esto de la bolsa, pues está la avaricia, por un lado, cuando están a la alza las acciones, y por el otro lado el miedo, cuando están a la baja y se quieren deshacer y ellos mismos empujan y aceleran en un sentido o en otro, pero lo grave es cuando vienen eh, estas caídas abruptas, los llamosos. ah, entonces, preguntas que me hago y que seguramente en un momento dado también se las pudo haber hecho Keynes. ¿Por qué no se autorreguló la economía? Como decía y los neoclásicos con su famoso equilibrio general y la ley general. ¿Dónde quedó el equilibrio general de la economía? Más adelante, Keynes muestra que el equilibrio general es un caso particular de la economía. Y eso hasta lo podemos analizar desde el punto de vista de la teoría de sistemas dinámicos, donde hay equilibrios estables y equilibrios inestables. Pero bueno,
¿Por qué no se alcanzó el pleno empleo? Porque no se cumple, sobre todo en el caso de los trabajadores, no puedes manejar el salario como si fuera el precio de una mercancía, pero para ellos sí, para los neoclásicos sí. El salario es un precio que debe estar, lo que se le paga al trabajador es como si fuera el precio del trabajo y que como las demás mercancías deben estar sometidas a la ley de la oferta y la demanda. Y por lo tanto, los trabajadores deben aceptar que se les baje su salario cuando hay mucha oferta y bueno, que se les suba cuando hay demanda y así. Pero el propio Keynes, más adelante lo vamos a ver, dice que eso es una de las rigideces, que los trabajadores nunca van a aceptar que se les baje sus salarios nominales, ¿verdad? Y bueno, pues ahí viene ya todo el aspecto de los sindicatos, la lucha por los salarios, los derechos laborales, que en realidad todo eso bien, el trabajador se defienda por medio de los sindicatos de la explotación y que busque alcanzar mejores condiciones laborales, ¿no? Y claro, la pregunta clave, ¿es el fin del capitalismo? Bueno, en ese entonces pues no fue el fin del capitalismo porque eh, se recuperó, entre comillas, entró, eso lo vamos a ver más adelante, cómo, pero finalmente esta recesión, esta de gran depresión, hace que entre al escenario el considerado el economista más brillante del siglo XX, John Maynard Keynes. La crisis económica de los años 30 del siglo pasado motivó la publicación de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Vean, desde el título está en el centro la ocupación, el desempleo que observó, el interés y el dinero. O sea, ahí ya está implícito una política fiscal para tratar de regular la economía. Libro que publica en 1936, ¿verdad? Casi después de, casi al mismo tiempo de que estalla la Segunda Guerra Mundial, tratando de comprender y resolver el problema del desempleo y la Gran Depresión, estableció un sistema de interacciones y relaciones de causalidad de las variables macroeconómicas. Variables como la oferta, todas estas son variables agregadas, ¿no? Por eso es considerado el padre de la macroeconomía, la demanda, el consumo, la inversión, los impuestos, el gasto público, que es muy importante en la política keynesiana para fomentar eh, el consumo y de ahí la inversión y el crecimiento económico y tener un efecto sobre el consumo privado, digo, la inversión privada y de estímulos con reducción de impuestos, tasas, en fin, eso lo vamos a ver con más detalle. Por supuesto que ocupa un lugar importante el ahorro, la preferencia por el ahorro o la preferencia por la liquidez. Obviamente el manejo de las tasas de interés que están relacionados con la oferta monetaria, ¿verdad? Entre otras, para reactivar la economía. Más como una entradita, en la siguiente sesión vamos a ver con más detalle el manejo que se hace de estas variables macroeconómicas por parte de Keynes y cómo de allí se derivan las dos principales políticas macroeconómicas para regular a la economía, que es la política fiscal y la política monetaria. Bueno, a manera de reflexión,
ya para terminar hoy, este, obviamente no ha sido la única, y tampoco tengo aquí todas, ¿no? Pero pongo las crisis causadas por los precios del petróleo, una en 1973 y una en 1979. La primera ocurrió debido al embargo petrolero de la OPEP, lo que disparó los precios del crudo y causó una recesión global. Porque además de eso, pues las economías ya están, aún con todas las ideas de Trump de querer cerrar la economía y poner aranceles y revertir lo que antes era la globalización económica, pues las economías del mundo están interconectadas y hay una interrelación entre ellas. Incluso así, hasta se puede ver como un sistema complejo, que lo que pase en un país en uno de sus elementos va a afectar necesariamente a los otros, y donde se ve con mayor claridad esa interrelación, interconexión, relaciones de causa y efecto, retroalimentaciones y de la economía, pues es en las bolsas de valores, que apenas le pega una. Bueno, aquí sigo, la segunda fue provocada por la revolución iraní que interrumpió el suministro de petróleo a varias partes del mundo. La crisis financiera con epicentro en Asia en 1997, que comenzó en Tailandia y se extendió a otros países asiáticos. Hemos sabido también de la crisis del efecto tequila, que empezó en México. Hemos sabido de la crisis del efecto samba, que empezó en Brasil, ¿no? El efecto tango de Argentina. Bueno, una de las más fuertes, la crisis financiera global de 2008, originada en el mercado hipotecario de Estados Unidos, ¿no? Donde se daban créditos a ultranza a gente que ni siquiera tenía capacidad para pagarlos y luego se volvieron tóxicos y en fin. Finalmente, esta crisis afectó a los sistemas financieros y las bolsas de valores de todo el mundo, llevando a los cedillos, ¿verdad? Y una recesión global. Y bueno, ayer todos vimos la noticia que ayer hubo un lunes negro en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, 10 de marzo del 2025. En principio se dice que es causado por las reacciones de Canadá, México y China a la política arancelaria de Donald Trump. Cayeron el Dow Jones, que representa el desempeño de las 30 empresas líderes de Estados Unidos, el Standard Poor's 500, que representa a las 500 empresas más grandes, y el Nasdaq, que representa 3.000 acciones de empresas de innovación tecnológica e industrias emergentes. Además, se hizo mucho énfasis en las noticias de la caída de las acciones de las empresas de Elon Musk, Tesla y X, ¿no? Lo que antes se... Bueno, esta presentación es como la antesala para que en la siguiente ya entremos a lo que serían los elementos fundamentales de la teoría keynesiana, para entender un poquito qué tan keynesiana es la política económica o el modelo económico de la actual presidenta, y qué tan keynesiana fue bueno, ya pasó, pero la de López Obrador. Hay críticos, ¿eh? Hay críticos. Sobre todo hubo muchos críticos de la teoría, del modelo económico, de la política económica de López Obrador. Pero bueno, ahí están los elementos para que ustedes apliquen su propio criterio. Pues con eso el día de hoy terminaría. Gracias. Gracias, Jorge. Y bueno, pasamos a la sesión de preguntas, comentarios, dudas. Ricardo, No, solamente una disculpa con Jorge porque no pude entrar a tiempo y agradecerle esta primera sesión que le abre el apetito a cualquiera por ver las siguientes, ¿no? Que, que parece ser que va a ser algo bien interesante.
Pero no, Rosy, Muy bien, Gracias, Ricardo. mira a ver si hay alguien que quiere preguntar algo del público. sí. ¿Quién levanta la mano? O si quieren ponerla por el chat. Adelante, doctor Adrián. Doctor Jorge, y como dice el doctor Ricardo, muy interesante y sí, efectivamente se queda uno como con las expectativas de que después de los comerciales vamos a seguir. Me llama la atención una cosa. Primero, este tema de la mano invisible se ha, digamos, considerado en el lenguaje de los sistemas complejos como un posible fenómeno emergente de una cierta clase de sistemas económicos. Y si es así, un, un fenómeno, si fuera así un fenómeno emergente, o si cabe, digamos, la analogía, ¿cómo se verían las posturas, por ejemplo, marxista ante un fenómeno que sería natural? Si es un fenómeno emergente que no es propiciado por nadie de los elementos del sistema, puesto que precisamente es un sistema complejo. La pregunta es esa: si se ha considerado a la mano invisible como fenómeno emergente. Esa es una. Y la otra, un comentario que me llamó la atención, es respecto de el tema de que si la optimización en los procesos productivos tiene una motivación de explotación y no es más bien eso, es una tendencia natural, Ujú, a que tratamos como agentes, ya sea individuales o sociales, a optimizar. ujú, Eh, no necesariamente racionalmente, pero hay esa propensión a optimizar, tanto de los sujetos como de los sistemas sociales, y no realmente una intención de explotación. Son mis dos preguntas y comentarios. Muchas gracias. sí, este, bueno, eh, hay algunos economistas como Paul Krugman que han intentado abordar a la economía también desde los sistemas complejos y tratan de forzar el concepto ya donde hemos visto en los sistemas complejos que se dan las propiedades emergentes producto de la interacción de los elementos, donde no hay un líder, sino que pasa algo que da, que lleva a la formación de esos patrones. Digo, yo no creo que los sistemas complejos sea equivalente al equilibrio general clásico y neoclásico. Porque en todo caso, como lo señala Keynes, que lo vamos a ver con más detalle, el equilibrio general es un caso particular. Por eso él habla de la teoría general. Este, lo más común es que sea la economía se comporte como un sistema dinámico no lineal donde se presenten equilibrios estables e inestables. Pero además, y eso una vez lo comentó Ricardo en uno de los seminarios, la, eh, la metáfora de la mano invisible utilizada por Adam Smith creo que nada más se menciona una vez en su libro de la riqueza de las naciones, pero ha sido muy explotado para tratar de defender que la iniciativa privada, el libre juego de las fuerzas del mercado es, es lo mejor, es el mejor sistema económico. Y un poco, pues, el tratar que después vamos a ver cómo cuando la teoría keynesiana y la política entra en crisis, viene nuevamente las corrientes neoliberales con Milton Friedman y apoyadas por Reagan y Margaret Thatcher a establecer nuevamente políticas económicas
neoliberales, que fue todo el periodo neoliberal que empezó en la década de los 80 y que ahorita también ya está en crisis y que no sabemos si a bien a ciencia cierta, si está entrando una política keynesiana como la que hubo en la posguerra. Más bien lo que se ha visto es que utilizan elementos de Keynes para tratar de salvar las situaciones. Pero bueno, pero no, no es correcto tratar de plantear como equivalentes la mano invisible, el equilibrio general neoclásico con la propiedad emergente de los sistemas complejos. Bárbaro. Oye, voy a interrumpir un momentito aquí, Jorge, la verdad. Sí. Es que a mí me da la impresión de que el problema está en creer que la mano invisible de Adam Smith es la justificación del equilibrio, de la teoría del equilibrio, de los precios. Ujú. Y yo creo que eso es falso. Es decir, el problema está ahí. Lo que Adam de los sistemas complejos dicen, una propiedad emergente es algo que emerge del sistema y no puede ser explicada a partir de las reglas microscópicas del sistema. Es decir, yo mirando las reglas microscópicas, yo no puedo decir que va a pasar esto, no lo puedo explicar. Eso es lo que se llama una propiedad emergente. Y en realidad, Adam Smith lo que dijo, si uno se lee la riqueza de las naciones, que donde solamente se habla ahí, como tú bien dices, una sola vez se habla de la mano invisible, y en toda la obra de Adam Smith nada más que aparece 4 veces, es decir, eso de la mano invisible yo creo que lo hizo medio colateral. Pues él lo que está diciendo es, cuando el panadero, no es porque el panadero sea bueno ni el carnicero sea bueno, cada uno está luchando por tener su bienestar, por lograr eso, y de ahí emerge ese acuerdo en persona. En ningún momento dice que él dice la palabra equilibrio. Él a lo Ujú. mejor pensaba que eso estaba fluctuando, y si él no creía que eso estaba fluctuando, pues todos nosotros sabemos que sí está fluctuando constantemente. Entonces, el hecho de que una cosa emerja no quiere decir que se tiene que ir al equilibrio. Lo que está emergiendo es una propiedad que en principio puede ser que los precios, que el acuerdo global del mercado, pues está teniendo fluctuaciones, y eso es lo más que podemos decir. Así es como yo veo que uno debe interpretar, porque la verdad que al pobre Adam Smith pues lo han cogido para cosas bastante feas, porque el hombre es muy difícil tratar de justificar a partir de las cosas que él dijo que hay una teoría general de equilibrios de los mercados. Eso uno puede usarlo si quiere, pero eso es una interpretación y no creo yo que sea lo que él tenía en mente al principio. Ese es mi punto de vista. Sí, gracias, Ricardo. Sí, el problema es que con los grandes economistas se da el fenómeno de las interpretaciones y luego si no los lee uno en el idioma original, pues hay ahí todavía más. Pero lo que yo sí creo es que esa metáfora de la mano invisible, los economistas neoclásicos, es decir, marginalistas, sí han tratado de explotarla y luego supuestamente hasta formalizar matemáticamente ese equilibrio general con esa intención. Pero efectivamente, coincido contigo, las propiedades emergentes pueden ser de acuerdo con el fenómeno y no necesariamente es el equilibrio general de la teoría neoclásica, ¿no? Exactamente. Porque fíjate que un poco después en el tiempo, Walras, que tuvo una relación epistolar muy fuerte con Poincaré, es decir, Mm. él se acerca a Poincaré porque está completamente fascinado con las ideas del equilibrio
pero del equilibrio elástico. Ah, Es decir, él se leyó un trabajo acerca de dinámica de los cuerpos sólidos, es decir, la teoría de la elasticidad, y entonces ahí en algún momento pues se habla de que hay un equilibrio, los equilibrios dinámicos, y él dice, no, 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 esto es lo que hay que aplicar en la economía. Entonces se pone a contactar con Poincaré, el cual, por cierto, pues como no estaba muy entusiasmado con el asunto, y le dijo que Poincaré varias veces le dijo que creía que él exageraba, Walras exageraba en la pretensión de utilizar eso para entender los fenómenos económicos. Hay un libro que se llama casualmente La mano invisible, y que uno de los autores se llama Ingrao. Lo estaba buscando ahora aquí pero no lo veo aquí en mi librería, que tiene un capítulo completo sobre eso. Un capítulo completo sobre eso. Entonces, yo creo que el punto importante, tú has dicho dos cosas muy, muy importantes. La primera de ellas es que la gente no se lee las cosas en el idioma original, y la segunda es que depende de la interpretación y de la cabeza de cada uno de los grandes economistas que echaron adelante la idea de los equilibrios, lo cual pues tenía una componente ideológica de no, pues, dejen a los mercados, que ellos solo se encargan de resolver las cosas. Los mercados son sabios, ¿no? Ya sabemos a dónde llegamos con eso. sí, y bueno, de respecto a la otra pregunta, eh, en la vida cotidiana, en principio, todos tratamos de economizar, ¿no? La palabra que utilizamos en la vida cotidiana es economizar y buscamos el precio y obtener el mayor beneficio. Eso sí se da, ¿no? Pero a lo que voy en este asunto de la división del trabajo es que la razón de ser de los empresarios capitalistas es el lucro, la ganancia y seguirse expandiendo, ¿no? Por eso hay empresas van a buscar la forma de reducir sus costos para incrementar sus ganancias. Y una forma de reducir costos sin necesariamente bajar los salarios cuando los trabajadores no se dejan es incrementar la productividad. Es decir, que ese trabajador en el mismo tiempo que está ahí en la empresa me produzca más. Y una propuesta fue esa, la división de trabajo. Dicen, mira, si tú pones a un trabajador a hacer el alfiler de principio a fin, en una jornada, ya no me acuerdo los datos que dan ahí Ricardo, pero si en una jornada te va a hacer un solo trabajador, por decir algo, 10 alfileres. Pero si tú pones a los trabajadores a trabajar en serie, es decir, divide las etapas del proceso productivo, que uno estire el alambre, otro los corte, otro le saque la puntita, otro le ponga la cabeza, te va a aumentar la productividad. Entonces vas a tener en el mismo tiempo de trabajo más producto, y eso va a hacer que se incrementen tus ganancias. Y bueno, y esta idea la llevaron al Fordismo, al Toyotismo, como formas de incrementar la productividad de los trabajadores, que si es legítimo, pues, quién sabe, pero de que los capitalistas siempre están buscando las formas de minimizar costos y optimizar ganancias, ha sido una constante, que ya es un poco diferente la conducta del consumidor. Lo que se critica es que a la hora de establecer la teoría se ponga a un consumidor promedio, a un productor promedio, y se suponga, está bien el supuesto de que el consumidor es racional, pero el otro supuesto
es que va a tomar la mejor decisión en esas curvas de optimización con diferentes ingresos. El consumidor va a elegir de manera óptima cuando la realidad nos ha mostrado que no es así, que el consumidor, aunque sea inteligente, no tiene toda la información necesaria de un mercado y todos los precios. A lo mejor consulta allí, ¿no? O los mercados virtuales, ¿no? O la economía digital, pero aún así es un poco difícil que tenga toda, y menos cuando los consumidores tratan de ser engañados con la publicidad para hacerlos caer en el consumismo. Esa es mi opinión respecto a por qué este asunto de hacer más productivos a los trabajadores tratando de optimizar ganancias. Y es que eso, ya que tú Muchas gracias. ya que lo comentas, Jorge, eso es algo muy de la cultura occidental, Ujú, porque no necesariamente eso es cierto. Por ejemplo, están los trabajos que a mí me parece que esto es importante a la luz de lo que acabas de decir, los trabajos de Alexander Vasilievich Ayanov. Este era un economista que pone a estudiar pues la manera en que las familias campesinas rusas pues actuaban en frente del mercado, no estaban buscando maximización de riqueza. Es decir, había él le llamó la atención de que, de que los campesinos no querían para nada maximizar la riqueza y que aumentara sin límite su riqueza, sino lograr ciertos equilibrios, por cierto, entre la satisfacción de sus necesidades y el ambiente y otras cosas, ¿no? ujú. Y ya que lo comentas, porque esto sí es algo que estoy haciendo últimamente, eso aparece cuando uno mira si tengo el libro aquí. A ver si ajá, quizás sí, 100 Maya Politics, es decir, la organización económica de los mayas Ujú, pues también tenía ese principio. Es decir, no, las familias mayas y las organizaciones que habían de productores ahí no tenían ninguna intención de maximizar la riqueza, sino de garantizar ciertas otras cosas. Fíjate que uso la palabra equilibrio porque en realidad era como un equilibrio entre su esfuerzo, la satisfacción y la naturaleza. Eso es lo que he leído sobre el asunto. Entonces, este asunto de querer ser rico a toda costa es algo más relacionado con el espíritu de la civilización occidental, digamos. sí, claro, y finalmente la consolidación del sistema capitalista como sistema dominante. Y bueno, pues no hay que perder de vista en qué época les tocó vivir, en qué contexto. Entonces, todos estos economistas les tocó la era del capitalismo, incluyendo al propio Marx como su principal crítico, ¿no? Entonces, y bueno, y obviamente donde lo llevaron ya a la práctica, la división del trabajo con el Fordismo, pues viene de Henry Ford en la producción de automóviles en Estados Unidos, ya cuando era el país capitalista por excelencia, y luego el toyotismo, con una ligera variante, pero también como con la idea de hacer más productivos a los trabajadores, pues en Japón, ¿no? Que en su momento también fue la segunda potencia económica, también capitalista, después de que les lanzaron la bomba y quedó devastado, trataron de establecer su recuperación copiando el modelo de desarrollo capitalista de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos hablando de empresarios que tienen esa visión de optimizar sus ganancias lo más que se pueda. Y hasta el día de hoy lo vemos, ¿no? Que no.
si los trabajadores no hicieran lo necesario para defenderse, eh, no les importaría desde mi punto de vista. Digo, hay sus excepciones, pero los capitalistas como clase social dominante, eh, explotar al trabajador. Bueno, los reportes que hacía Marx, del capitalismo de Inglaterra, de jornadas de 16 horas, niñas y mujeres trabajando, y que luego algunos por desgaste físico se quedaban muertos en las fábricas, etcétera, ¿no? O pues acabamos de pasar el 8M, el 8 de marzo, el problema que hubo ahí con las trabajadoras textileras, y que por eso estaban pidiendo mejores salarios, etcétera. Es decir, si no se le pone límites a los capitalistas, ellos no tienen empachos en buscar la forma que sea por explotar. Bueno, esa es una opinión muy personal, ¿no? Much- Así lo veo. Muchas gracias por los comentarios de ambos doctores. Y nada más, no en ánimo de polemizar, pero a nivel de cada individuo, como que esa especie de querer obtener más con menos, eh, a menos costo de energía, pues esa también a nivel de los trabajadores, ¿no? O sea, lo vemos como que uno quisiera trabajar lo menos posible y ganar lo más posible. Entonces, ya también desde esa perspectiva de que yo veo al trabajador queriendo trabajar lo menos posible, ganando más, y hasta de ahí viene el dicho ese famoso de, yo hago como que trabajo y tú haces como que me pagas, pero como que es esa parte esencial de la naturaleza humana que está en el fondo. Y ya, bueno, pues con visiones ideológicas lo podemos interpretar de un modo o de otro, pero por eso me han interesado mucho los sistemas complejos, porque siento que podemos hacer análisis menos sesgados por la ideología. Pero bueno, ese es mi comentario final y les agradezco muchísimo. Sí, muchas gracias. Sí, esto se puede prestar hasta a debates, hasta filosóficos, cuestiones psicológicas, en fin, ¿no? Yo ahí tengo una opinión justamente con base en la teoría de los temas complejos, eh, basándome en una frase del propio Marx, que cuando dice que el ser social determina al individuo, o Eric Fromm cuando analiza que en la sociedad capitalista es más importante el tener que el ser. Entonces, cuando el sistema te está reproduciendo y bombardeando que lo más importante es tener que ser, y además te dicen que el trabajo es algo desagradable, pero que tienes que sobrevivir, y sobre todo en un sistema capitalista, que la forma más general de sobrevivencia es mediante un empleo. O sea, en otros sistemas por lo menos estaba ahí la tierra y cultivabas, o en otros lugares, pero cuando vives en una ciudad donde predomina el sector terciario y que tu sobrevivencia depende de que tengas un empleo, y claro, si la gente busca obtener los empleos que le den el mayor sueldo, mayor salario, con el menor esfuerzo. Sí, estoy de acuerdo en eso. Gracias, Jorge. Tenemos varias preguntas en el chat. No sé si quieres que te las lea o tú las vas leyendo, no sé. Dime. Si quieres, ve leyéndomelas, Rosy, Bueno, por favor. sí. La primera es de Olga Flores y te Ujú. pregunta, ¿la teoría keynesiana tiene variaciones en la práctica o siempre se lleva a cabo bajo los mismos principios? Este, sí, sí tiene, eh, este,
aunque los principios básicos, por ejemplo, el gasto público para influir en la creación de empleos, para que esos empleos luego se traduzcan en consumo y en demanda, y una vez de eso se incremente la producción, el gasto público sí es una constante que se aplicó en la mayoría de los países en la segunda posguerra. Y lo que sí varía de un país a otro es la política fiscal y la política monetaria. Tienen que ir midiendo los efectos de una u otra este, en esta sesión que ya vamos a ver específicamente las variables macroeconómicas y sus relaciones de interdependencia. Todo depende de cuánto, de cómo esté la situación, ¿no? Por ejemplo, un país con baja tasa de desempleo, sí se puede subir un poco la tasa de interés, pero si tú tienes un país con mucho desempleo, sería más conveniente que bajes la tasa de interés para que pidan préstamos los inversionistas y se amplíe la producción para generar más empleos. Pero siempre va a estar esa disyuntiva entre cómo manejas con con ambos brazos, por así decirlo, con la política monetaria y la política fiscal, dos problemas fuertes en la economía capitalista, que es la inflación y el desempleo. Pero eso lo vamos a ver con detalle en la próxima sesión, pero ya en la práctica hay variantes entre un país y otro. Gracias, Jorge. La siguiente, Marcela Gómez, dice, muy interesante, muchas gracias. ¿Estaremos entrando a otra repetición del siglo de la Gran Depresión en puerta? ¿O esto ya pasó en 2008 y ahora estamos en otro ciclo de cambio del paradigma económico y político? Esa pregunta es interesante. Justo una de las cosas que dice Keynes es que si algo caracteriza a la economía, el que se está refiriendo a la economía capitalista, es la incertidumbre. Y la incertidumbre también tiene que ver con la cuestión psicológica o las emociones de la gente. Incluso pone en tela de juicio todos los modelos matemáticos, econométricos que tratan de predecir para orientar la inversión. Y él le llama los modelos de riesgo para minimizar el riesgo finalmente no funcionan, este, porque lo que predomina es el animal spirit, ¿no? Eh, las decisiones de la gente, a final de cuentas, respecto a las expectativas, están inundadas de emociones, de miedo. Ahora bien, pues se ven rasgos semejantes, ¿no? Por eso hace ya rato yo decía que cuando estaba leyendo lo que pasó en la crisis del 29 se parecía que estaba describiendo la crisis del 2008. Pero hoy tenemos más variables, ¿no? Por ejemplo, hoy están en el escenario las criptomonedas. Ujú. Hoy está en el escenario el cambio climático. Y bueno, los otros bloques emergentes, ¿no? La guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Los BRICS, en fin. Lo que sí puedo decir, y eso basándome en Sismondi, Marx y el propio Keynes, incluso podría incluir hasta Brian Arthur, que es el primero que entró a estudiar a la economía como un sistema complejo, Brian Arthur, es que las crisis cíclicas del capitalismo
son intrínsecas al sistema, es decir, son endógenas. Y entonces lo que podemos esperar, porque Brian Arthur incluso hasta propone que ya empecemos a tener medidas para eh, ayudar a los, a los que resulten afectados de las crisis. Es decir, como es un hecho de que van a pasar. Y yo lo comparo con los sismos. Sabemos que los sismos van a ocurrir, pero no sabemos con exactitud cuándo, dónde y de qué magnitud. Lo mismo pasa con pero no sabemos con exactitud dónde, cuándo y dónde va a ser el epicentro. Esperemos que el lunes negro de ayer no sea la antesala de otra gran depresión, ¿eh? Porque con todos los elementos que están en juego, quién sabe hacia dónde pueda evolucionar el sistema. Gracias, Eso es. Jorge. Ajá. Sí, gracias. La siguiente pregunta es de José Antonio Cisneros. Si bien se hablará de cómo la teoría keynesiana tendrá implicaciones en el diseño de la política económica, ¿se considerarán también los aportes de la complejidad para el modelado de agentes desde estas posturas de Keynes o los otros autores? O sea, un agente con las condiciones y atributos propios de lo que entiende Keynes por el sujeto económico. Bueno, eh, hay un economista que también ha estudiado la economía, creo que es de Yale, la economía como sistema complejo, David Colander. Él dice que en el 2030 todos los economistas vamos a estar de acuerdo en que la economía es un sistema complejo. Lo que sí puedo ver es que hay distintas variables interactuando, y ya cuando tú pones a interactuar tres variables, ya se empiezan a presentar propiedades de un sistema complejo. Este, es deseable para modelar y entender mejor, abordar a la economía como un sistema complejo. Ya se están haciendo esfuerzos por Axelrod, este, Holland, bueno, ya no sé si Holland todavía vive, Axelrod, Holland, Arthur, Farmer, para abordar a la economía como un sistema complejo. Lo que yo creo es que por lo menos si tú modelas a la economía como un sistema complejo, en los modelos puedes plantear escenarios y más o menos por dónde puede evolucionar, si se mueve determinada variable o no. Pero el aspecto de las emociones y las decisiones de los agentes económicos que pueden llevar a que el sistema evolucione para un lado o para otro. Pero sí es deseable, incluso desde el punto de vista científico, porque la economía no llega a esos equilibrios, no es lineal. La economía es dinámica, no lineal. Es deseable seguirla estudiando, este, como un sistema complejo, o por lo menos como un sistema dinámico no lineal. Gracias, Jorge. Sí, gracias. Nada más tengo duda del nombre que mencionó al principio. Era Jamie Colanda. ¿Cuál era el economista que dijo, doctor? David Colander. ¿David Colander? Ajá. Ah, ok, gracias. Eh,
Te felicita Verónica Espinosa. Dice, agradezco al doctor Jorge por su interesante presentación, que nos deja mucho para reflexionar. Olga, también excelente exposición. El doctor Guillermo Alvarado se disculpa porque su conexión está muy mal, pero nos dice que está muy interesante tu conferencia, igual que la que expusiste sobre la Gran Depresión. Luego, a ver, déjame ver. Mónica Andrea también te felicita. Em, Muy completa, muchas felicitaciones. Y ya, a ver, no, espérame tantito. Marco Antonio, excelente presentación, excelente exposición. Y bueno, varios se disculpan porque sus conexiones estuvieron fallando un poco. Serían todas las preguntas y comentarios, Jorge. No sé si quieras añadir algo más, Ricardo. Rosy, te mandé ahora por WhatsApp para que lo subas ahí al, al chat. Ajá. La portada de un libro muy reciente de Farmer. El libro se llama Making Sense of Chaos, es decir, dándole sentido al caos, pero está Ajá. dedicado a la economía como sistema complejo, totalmente. Ok. Sí, también a mí me interesa, Ricardo. Pues ahí está, se lo puse a, a Rosy. Sí, ahorita se los comparto y si no se las comparto junto con la grabación. Ahí en el prólogo él dice que ese libro es su trabajo de los últimos 13 años en tratar de comprender la economía como un sistema complejo. ¿Algún otro comentario? A ver, acá hay otra pregunta. ¿Qué opinión le merece la teoría general del bien como parte de la explicación de sistemas complejos dentro de la economía política? Es de Alfredo Álvarez. La teoría económica del bien, Mm, sí, este, es la teoría general del bien perdón, ¿esa de quién es? de Alfredo Álvarez. Ah, no, no, pero ¿de quién es la teoría general del bien? O sea, Ah, no. de Karl Menger. Ah, Karl Menger. Ujú. Bueno, la mayoría de ellos eh, no solamente son economistas, no, no estoy bien, pero la mayoría de ellos son filósofos y también eh, y discuten sobre cuestiones éticas y morales. No necesariamente eh, creo que tengan la intención de, de hacer el mal, ya que se habla del bien, ¿no? En realidad no la conozco bien, pero no hay que perder de vista el asunto de la perspectiva, las circunstancias y contextos. Uno a veces dice por ahí un profesor que el que estudió para martillo a todo le ve cabeza de clavo, ¿no? Entonces, a veces vemos, incluso hasta en las ciencias naturales, desde una perspectiva, a un fenómeno. Y eso lo explica bien Jerserson en qué es la complejidad, un artículo que se llama ¿Qué es la complejidad? Entonces, pues también, según sus circunstancias, la época en que les tocó vivir, sus intereses, es como se ven los fenómenos, ¿no? Pero voy a revisar esto de la teoría del bien porque seguramente es con otra faceta de Karl Menger que no conozco, así como la siguiente sesión lo vamos a ver, ¿no? Eh, Lo único que sí puedo decir es que, a diferencia de otros elementos interactuando de un sistema, porque los sistemas pueden ir desde partículas hasta sistemas sociales. La cuestión es que las
humanos sí. Los seres humanos en un momento dado se ven víctimas de las emociones y cuando esas se expresan en masa, como cuando la gente hace que caiga la bolsa o se especule comprando cuando están a la alza las acciones detrás de eso hay emociones. Por eso yo decía que cuando se están subiendo, subiendo y la gente compra, compra, invierte, invierte y no tiene un límite, está algo que se llama la avaricia. Y cuando venden, 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 para que no pierdan, está detrás el miedo. Entonces, ese tipo de cosas sí influyen en la economía, ¿eh? Y lo vamos a ver con Keynes. Las emociones, la psicología, y no quiere decir que una persona sea mala. Bueno, desde mi punto de vista, alguien que de repente siente que puede ganar especulando en la bolsa es víctima de la avaricia, pero no necesariamente creo que sea mala. Y cuando alguien se quiere deshacer de esas acciones porque tiene miedo a que bajen de precio, pues en ese momento están poseídos por esas emociones. Ya meternos al terreno de la ética, de lo que se considera bueno o malo, el bien o mal, eso también va cambiando de época a época y según las circunstancias, ¿no? Añadía este Alfredo que el autor introduce el término de la economía humana. La economía humana. Ujú, Karl ujú, Menger, sí. pues lo tendría que revisar en esa faceta, este, pero me hace recordar cómo en su momento de Andrés Manuel López Obrador llamó a la política económica de su gobierno la economía moral, y a mí me causaba shock aquí en la mente porque yo decía, la economía no es moral o inmoral. Los, Los humanos. en todo caso, los morales o inmorales, y de acuerdo a la moral de cada quien, tendrían pero darle ese adjetivo de economía moral a la economía. Y luego también hablaba del humanismo mexicano. Y bueno, pues eso, digo, yo tengo mucha admiración y mucho respeto por el expresidente Andrés Manuel López, pero el humanismo mexicano, como que a mí me causaban un poco de confusión y se prestaban un poquito para la discusión, ¿no? Gracias, Jorge. Aquí un último comentario de José Antonio que dice, la ética debería entenderse como una crítica de la moral, la cual fundamentalmente son las costumbres. Mm, sí, este, por ejemplo, hay quienes dicen que el surgimiento del protestantismo dio luz verde a los comerciantes para hacer su riqueza nada más comprando y vendiendo mercancía, y también dio luz verde a los usuarios de prestar dinero a cambio de tasa de interés, porque desde el catolicismo, sobre todo desde Santo Tomás de Aquino, eso se veía como inmoral, como pecaminoso. Pero cuando viene esa ruptura dentro de la iglesia y surge el protestantismo, desde el protestantismo no veían como inmoral, pecaminoso, la búsqueda de la riqueza, la búsqueda, que a partir de ahí viene el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y por eso, aunque en Inglaterra todavía hay catolicismo, también en Estados Unidos, pero predomina el protestantismo. Creo que eso lo trabaja mejor y Max Weber, ¿no? Eh, estos temas ya
de tipo... Y claro, Marx habla de la alienación de los trabajadores dentro del sistema capitalista, etcétera. Y bueno, ya, eso nos puede llevar a debates acalorados, ya meternos a esos terrenos de la ética. Sin embargo, la mayoría de los grandes economistas han sido filósofos. Incluso Keynes tiene su parte ética, su parte moral. Entonces, y nada más como adelantito, Keynes antes de ser economista se graduó como matemático. Sí, Oh, sí, Entonces, señor. ya después le entró a la economía, pero muy interesante también Keynes. Vamos a ver para captar ese personaje tan multifacético. Tiene una biografía de Isaac Newton muy, muy buena. Ah, ok. Increíble. Ahora que dijiste, Jorge, esto de, estamos hablando del tema ético y las tasas de interés. Hace poco, pues hace un par de años salió un libro de Edward Chancellor. Ujú, Chancellor es un famoso historiador de la ciencia y el libro se llama El precio del tiempo. ujú, Y el precio del tiempo se está refiriendo a las tasas de interés. ok. Y lo curioso del asunto, a mí me llamó la atención cuando leía el libro, dice que hace 5 milenios, 5.000 años, ya Ujú, estaban estipuladas en lo que hoy es Irak, ¿no? E Irán, ujú, que es la cuna de nuestra civilización realmente. Pues ahí estaban estipuladas tasas de interés ya. ujú, Que a veces era más fácil saber la tasa de interés que el tamaño del préstamo que se podía pedir. ujú. Una cosa bien interesante. Ese libro está muy bueno, yo lo recomiendo. Ok. y una Ahí le- última. Ahora sí, una última. Sí. De Benjamín dice, ¿el término economía humana sería probablemente un término poco afortunado? Eh, híjole, sí, Pues claro que sí, es un término poco afortunado. ya respondió No, 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 pero tú tienes tu opinión, tú tienes tu opinión. Pero Sí. imagínate tú, Bueno, a mí, yo lo que pienso es que cuando tú buscas las formas de que el ser humano cubra las necesidades elementales de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, y hoy hasta le tendremos que agregar cuestión para que el hombre se pueda dedicar al arte, a la ciencia, al deporte. Entonces, la economía está contribuyendo a que tenga un modo de vida, una calidad de vida que podría considerarse más humana, niños y mujeres en las fábricas de Inglaterra del siglo XIX, o la enajenación del ser humano, de la que habla Carlos Marx, etcétera. Y yo creo que sí, cualquier política que haga que eh, el hombre desarrolle más sus potencialidades como ser humano y no sea nada más solo un instrumento de explotación, o que crea que el sentido de la vida es nada más nacer, comer, crecer, trabajar y si acaso reproducirte y morir. A mí eso se me hace como pasar por la vida sin poner en juego tu creatividad, tu potencialidad.
Entonces, lo que te haga que te desarrolles más un sistema económico que tampoco voy a decir que el socialismo, porque hemos visto que en la práctica se cayó en totalitarismos que fueron realmente severamente cuestionados y en algunos casos hasta en casos de corrupción, ¿no? Como en Rumania, pero en un sistema que permita desarrollar las potencialidades artísticas, creativas y científicas del ser humano, sí se me hacería más humano.